El administrador. Número 1. Administrar, manejar, conducir, operar. Son decisiones que tenemos que tomar a diario. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo administrar? No solo los recursos físicos que tenemos, sino también los recursos cuatridimensionales. ¿Qué hacer con ellos para no perder? El administrador, capítulo 1, en las huellas de Jesús, nos resuelven estas preguntas. Escuchemos. La primera pregunta. La colección de 66 libros que registran la palabra de Dios es conocida como... La colección de 66 libros que registran la palabra de Dios es conocida como la Biblia. Estos libros fueron escritos por más de 40 personas a lo largo de aproximadamente 1500 años. La Biblia abarca una amplia gama de temas, desde historia y poesía hasta sabiduría, cartas y profecías. La segunda pregunta para el juego El administrador número 1 es, y estamos buscando cómo se llaman los que deciden seguir a Jesús, cómo los llamó Jesucristo primero y cómo se llaman hoy día. Entendido. Permíteme proporcionarte una respuesta completa. En la Biblia, los seguidores de Jesús son conocidos como discípulos. Esta palabra proviene del griego mats, que significa alumno o aprendiz. Los discípulos eran aquellos que seguían a Jesús, lo escuchaban enseñar y aprendían de él. Además, los 12 seguidores más cercanos a Jesús eran llamados apóstoles. La palabra apóstol también proviene del griego enviado y está relacionada con las tareas que se les asignaron, llevar por el mundo las enseñanzas y palabras de Jesús de Nazaret. En la actualidad, los seguidores de Jesús son conocidos como cristianos. El término cristiano se deriva de Cristo, que significa Mesías. Los cristianos creen y confiesan que Jesús es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. El administrador número 1. Pregunta número 3. Según Mateo 28, versículos 19 y 20, ¿en qué consiste la gran comisión? Claro. La Gran Comisión se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Permíteme proporcionarte el texto bíblico. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19-20. El administrador bíblico número 1. Pregunta número 4. Los yo soy de Jesús. En repetidas ocasiones, Jesús utilizó la frase yo soy para dar alguna lección a sus discípulos. ¿Puede usted recordar por lo menos 2 de ellas y sus respectivas aplicaciones a la vida cristiana? Claro. El gran yo soy es una expresión significativa en la Biblia que implica la presencia divina y la manifestación de Dios en la realidad humana. Aquí están algunos puntos clave. En el Evangelio de Juan,
Jesús se identifica con la divinidad usando la frase yo soy. Por ejemplo, yo soy el pan de vida, Juan 6 y 35. Yo soy la luz del mundo, Juan 8 y 12. Estas declaraciones revelan que Jesús es el Mesías y ofrece salvación y vida eterna a quienes creen en él. Significado para nosotros, los cristianos. El yo soy enfatiza la naturaleza divina de Jesús y su papel como el Salvador. Nos recuerda que Jesús es la fuente de vida espiritual y la luz que guía nuestras vidas. Como cristianos, confiamos en su presencia constante y su obra redentora en nuestras vidas. El administrador bíblico número 1. Pregunta número 5. Cuando Jesús hablaba, ¿de qué manera lo hacía? Tal que la gente no podía evitar seguirle. Respalde su respuesta con una o dos citas bíblicas. Según la Biblia, ¿de qué manera les hablaba Jesús que la gente no podía evitar seguir? Jesús hablaba con autoridad, sabiduría y compasión. Su enseñanza iba más allá de las palabras, su presencia y su amor genuino impactaban profundamente a quienes lo escuchaban. La gente no podía evitar seguirlo porque veían en él al Mesías prometido, al Salvador que transformaría sus vidas. Su mensaje de amor, perdón y esperanza resonaba en los corazones de aquellos que anhelaban una conexión espiritual verdadera. Fundamento bíblico. En el Evangelio de Juan, encontramos varias ocasiones en las que Jesús habló con autoridad y dejó una impresión duradera en quienes lo escucharon. Por ejemplo, al que envía acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación en la voz de la inteligencia artificial y su hermano José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Te esperamos mañana. Bendiciones. En el segmento número 1, la Biblia al día. Escuchemos la clase de hoy. Hoy presentaremos el capítulo 1 del Apocalipsis versión Reina Valera 1960, sin la numeración de versículos. Apocalipsis, capítulo 1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron,
y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto, son las 7 iglesias. Perfecto, profesora Rossi. Ahora apliquemos el método tridimensional, espiritual, mental y físico a Apocalipsis capítulo 1, en el contexto de una enseñanza integral para el crecimiento del creyente. Este enfoque armoniza con tu estilo pastoral y pedagógico, centrado en el desarrollo del carácter conforme a Cristo. Título: La revelación de Jesucristo, llamado integral al discipulado. Apocalipsis 1, enseñanza tridimensional. 1. Enseñanza espiritual, relación con Dios. Versículo clave, Apocalipsis 1, 8, 17, 18. Enseñanza. Jesucristo se revela como el centro de la profecía, el Alfa y la Omega, el que vive por los siglos. La espiritualidad se fundamenta en una relación viva con Cristo resucitado, quien camina en medio de los candeleros, las iglesias y tiene autoridad sobre la muerte y el Hades. Nos llama a adorar, confiar y obedecer al que venció la muerte. Aplicación. Renueva tu fe en Jesús como el soberano y sustentador de la iglesia. Él está presente en medio de las pruebas y sigue hablando a su pueblo. 2. Enseñanza mental, conocimiento y cosmovisión. Versículo clave, Apocalipsis 1, 3. Enseñanza. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. El texto invita a un estudio consciente y constante de la revelación profética. Se destaca la importancia de la mente informada y transformada por la palabra profética, que despierta discernimiento espiritual. Aplicación. Cultiva el hábito de leer, entender y aplicar la profecía bíblica. Desarrolla una cosmovisión centrada en Cristo y en su plan redentor. 3. Enseñanza física, estilo de vida y misión visible. Versículo clave, Apocalipsis 1, 6. Enseñanza. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Esta declaración tiene implicaciones prácticas. Como sacerdotes, representamos a Dios en lo cotidiano. Como reyes, ejercemos dominio propio y liderazgo santo. El llamado incluye un testimonio visible, ético y saludable ante el mundo. Aplicación. Vive con dignidad como representante del reino. Cuida tu cuerpo como templo del Espíritu Santo y sirve con integridad en tu entorno. Conclusión. Apocalipsis 1 no solo inaugura el libro profético más impresionante de las Escrituras, sino que revela a Jesús como Señor integral de nuestra vida. Su mensaje transforma el espíritu, la mente y el cuerpo. Nos invita a vivir preparados y conectados con el cielo en misión constante. Gracias, profesores Rossi y Adams.
Ahora concluyamos este estudio con un vistazo especial y más personalizado. Apocalipsis 1. ¿Una revelación de quién? Comenzamos el estudio de uno de los libros más fascinantes de la Biblia. Junto con el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismo y misterio. Muchas personas tienen miedo incluso de abrir sus páginas, pero una vez que empezamos a desvelar los misterios, es uno de los libros de estudio más interesantes. Sin embargo, nuestro enfoque en el estudio del libro del Apocalipsis será diferente al de muchos de los estudios disponibles. Nos centraremos en el aspecto que se omite con más frecuencia en el estudio, la revelación de Jesucristo. Analizaremos cada capítulo para encontrar una revelación de Jesucristo. A medida que Jesús se nos revele, lo conoceremos mejor y nos transformaremos a su semejanza y carácter. Así que, comencemos nuestra búsqueda para encontrar una revelación de Jesús en el primer capítulo del Apocalipsis. Lo primero que el apóstol Juan quiere que sepamos desde el principio es que lo que va a escribir le fue revelado por el mismo Jesucristo. Leemos esto en Apocalipsis 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Si prestamos mucha atención al versículo 1, notaremos varios aspectos que vale la pena enfatizar. Aspecto número 1. El libro de Apocalipsis está abierto, no sellado. Hemos oído a mucha gente decir que el libro del Apocalipsis es un libro sellado, que nadie puede entender y que no debe estudiarse. Sin embargo, desde el primer versículo podemos leer por nosotros mismos que Jesús quiere hacer dos cosas. Dios le dio a Jesús una revelación para mostrar a sus siervos. Y la segunda es que, además de revelar a sus siervos las cosas que sucederán en breve, Jesús también quiere revelarse a sí mismo y lo que ha estado haciendo desde su ascensión al cielo. Si pensamos en el significado de la palabra revelación, no nos da la impresión de que vaya a permanecer en la oscuridad. Al contrario, se trata de algo abierto y revelado a todos aquellos que sirven a nuestro Señor. Aspecto número 2. El propósito del libro del Apocalipsis es revelar cosas que ocurrirán pronto. De una forma u otra, la idea de que los diversos acontecimientos predichos en el libro del Apocalipsis iban a tener lugar en un futuro no muy lejano se afirma específicamente 7 veces. Cosas que deben suceder pronto, o hacerse. Capítulo 1, versículo 1, y capítulo 22, versículo 6. El tiempo está cerca. Capítulo 1, versículo 3. Y, he aquí, ciertamente, yo vengo pronto. Capítulo 3, versículo 11. Capítulo 22, versículos 7, 12, 20. La respuesta personal de Juan a estas declaraciones del pronto cumplimiento del propósito divino fue: sí, Señor, ven pronto. Capítulo 22, versículo 20. El concepto de la inminencia del regreso de Jesús es, por tanto, explícito e implícito a lo largo del libro. Comentario bíblico adventista de Apocalipsis 1, versículo 3. ¿Qué nos reveló Jesús en el capítulo 1 de Apocalipsis? Lugar y día de la visión. Apocalipsis 1, versículo 9. Jesús se revela a Juan en los versículos 9 al 20. El apóstol Juan comienza su testimonio identificándose como nuestro hermano y compañero en la tribulación. Apocalipsis 1, versículo 9. También nos dice que estaba en la isla de Patmos en el día de reposo, el día del Señor. Véase Mateo 12, versículo 8. Apocalipsis 1, versículos 9 y 10. Descripción de Jesús. Apocalipsis 1, versículos 13 a 16. En Apocalipsis 1, versículos 10 al 16, el apóstol Juan comienza a describir que oyó la voz de Jesús hablándole. También intenta describir a Jesús físicamente, su cabello, sus pies, lo que sale de su boca, su semblante, etc. Sin embargo, el aspecto más importante de esta visión es el mensaje que Jesús le da a Juan para las 7 iglesias, incluyéndonos a nosotros en nuestro tiempo. Apocalipsis 1, versículo 11. A medida que discutamos el mensaje a cada iglesia, veremos la relevancia para nuestro tiempo. Otro aspecto de la visión que Juan ve en este capítulo es que cada cosa que ve se explica dentro del capítulo o en otra parte de la Biblia. No se nos deja especular sobre la interpretación de la visión. Así, en Apocalipsis 1, versículo 20, Jesús identifica cada elemento que Juan está viendo en la visión. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Jesús le habla a Juan desde el santuario celestial.
Es en el santuario donde encontramos candeleros de oro. Hay 7, uno por cada iglesia. Apocalipsis 1, versículo 12. Promesas para nosotros. Apocalipsis 1, versículos 3 y 18. Promesa número 1. Bendiciones para los que escuchan y hacen la palabra. Apocalipsis 1, versículo 3. Hay 2 promesas que podemos apreciar a medida que avanzamos en el libro del Apocalipsis. La primera se encuentra en Apocalipsis 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. El comentario bíblico adventista arroja algo de luz sobre esta promesa. Bienaventurado el que lee y los que oyen, es decir, los miembros de cada iglesia. Obsérvese que solo hay un lector en cada iglesia, mientras que hay muchos que oyen lo que se lee. La bendición que acompañó a la lectura del Apocalipsis en las 7 iglesias de la provincia romana de Asia pertenece a todos los cristianos que leen el libro del Apocalipsis deseando una comprensión más perfecta de las verdades allí registradas. Mientras que el libro de Daniel habla en líneas generales de los acontecimientos de los últimos días, el libro del Apocalipsis da detalles vívidos sobre estos acontecimientos, que ahora se declaran inminentes. Promesa número 2. Bendiciones para los oyentes y los que hacen la palabra. Apocalipsis 1, versículo 18. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Debido a que Jesús tiene las llaves de la tumba y de la muerte, todos aquellos que han muerto y han creído en la promesa de la resurrección resucitarán a la vida eterna cuando Jesús regrese por segunda vez. Él vivió, Él estuvo muerto y Él está vivo para siempre. Esta promesa la apreciamos por todos nuestros seres queridos que están descansando en la tumba hasta que Jesús regrese. Conclusión. Acabamos de mojarnos los pies en este primer capítulo del Apocalipsis. Esperamos haber visto a Jesús en este capítulo. Y a medida que lo conocemos mejor, disfrutamos de su presencia en nuestras vidas. Anhelamos el día en que nos encontremos con Él cara a cara y estemos con Él por la eternidad. Bendiciones. Y a medida que lo conocemos mejor, disfrutamos de su presencia en nuestras vidas. Anhelamos el día en que nos encontremos con Él cara a cara y estemos con Él por la eternidad. Bendiciones. Pero muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos en Cristo. Saludos, hermana Nora. Gracias por esa oración. Gracias, muchas gracias por sus comentarios y muy agradecido porque usted está siempre pendiente, siempre conectada. Muchas gracias. En esta hora vamos a tener una conversa sobre la revelación de Jesucristo. Como hemos visto, ya escucharon el análisis del capítulo 1 realizado por Rosita. Voy a trabajar ahora
Vamos primeramente a invitar al profe. Porque vamos, profe, a trabajar con la revelación de Jesucristo según el doctor Ranko Stefanovic. Y en esta ocasión vamos a ver el contenido de la página 58 y 59 de su libro La Revelación de Jesucristo, manteniendo siempre la visión del método de interpretación de las profecías, método historicista, que es el que estamos utilizando. Recién esta mañana vimos el comentario bajo la nota número 1 de la introducción. Apocalipsis 1, 1 al 3. Pero recordemos que estamos trabajando sobre el prólogo. Y el prólogo tiene 3 partes. Y todavía nos encontramos en la primera de las 3 partes. Esta ocasión vamos a ver lo que llama el doctor Stefanovic exposición, página 58. Saludos a todos los que están conectados en este en vivo de las 3 de la tarde. Estamos trabajando con la revelación de Jesucristo, comentario del libro de Apocalipsis, escrito por el doctor Ranko Stefanovic, página 58. Primero, invoquemos la presencia de nuestro Dios. Amado Dios que estás en el cielo, gracias. Gracias, Señor, por ponernos en el cerebro la comezón de estudiar tu palabra 3 veces al día. Oramos, buen Dios, y pedimos disculpa por el descuido de este estilo de vida que es el estilo Daniel. Gracias, Señor. Siguiendo el ejemplo de Daniel, queremos, oh Padre Santo, reclamar su presencia y dirección en esta hora, la hora 9:30, la hora vespertina, cuando nos conectamos, oh Señor, buscando su dirección. Ahora, Padre Santo, en la lectura y análisis del libro del doctor Ranko Stefanovic, pedimos que usted tome la palabra. Por Jesús. Amén. Queremos establecer bien claro que cuando utilizamos la inteligencia artificial para estudiar, no le estamos quitando para nada la participación y la dirección 100% al Espíritu Santo. Quiero que lo entendamos así. ¿Por qué? Porque allá en la historia, cuando recién salió las máquinas, las impresoras, el mundo se asustó y pensaron que era cosa de brujería. Cuando salió la televisión, la radio, el mundo se volvió a asustar y otra vez pensaron que era cosa de brujería. E inclusive hubieron quienes murieron por defender la radio, la televisión. ¿Y qué decir cuando surge el telegrama, luego el teléfono, más tarde las videollamadas, los celulares? ¿Cuántos no han dado su vida por causa de algunos que no aceptan el desarrollo de la tecnología como parte de la profecía? Amigos, te mando un mensaje. El que no se sube en la profecía de Daniel 12:4 se quedará atrás, y difícilmente el libro que para Daniel estaba cerrado y para nosotros está abierto, seguirá cerrado,
¿Por qué? Porque es profecía. Entendamos, por favor. Entendamos. El Espíritu Santo no ha dejado de trabajar. Solo está permitiendo que las profecías se cumplan. Y Daniel 12:4 lo dijo con claridad. La ciencia se multiplicaría. ¿Y por qué Dios permite que la ciencia se multiplique? No es para que las obras del diablo se realicen. Por favor, si Él permite que las obras, la ciencia se multipliquen, es para que la misión, la gran comisión se cumpla. Y Mateo 24:14 se haga realidad. Y Apocalipsis tenga una mejor claridad, porque es justamente gracias a la tecnología que encontramos mucha claridad en pasajes del Apocalipsis, como por ejemplo, todo ojo le verá al mismo tiempo. ¿Cómo puede suceder que una persona que está allá en el hemisferio oriental, donde a esta hora es de noche, y otra persona que está en el hemisferio occidental, donde a esta hora es de día, cuando Cristo venga, ¿cómo es posible que tanto aquel como el que está acá lo verá al mismo tiempo? Señores, ayer jugó Panamá en Surinam, me parece que era Surinam, y nosotros pudimos ver el juego a las 6 de la tarde aquí en Panamá, como si lo estuviéramos viendo allá en Surinam, donde entiendo que la diferencia de hora eran casi 18 horas. Y pudimos verlo. No tuvimos que esperar que nos mandaran el resultado por carta y que llegara 3 meses después. Amigos, no se cierre a la tecnología. ¿Está conmigo? Vamos a leer los 3 primeros párrafos que contiene esta información bajo el título Exposición, página 58 del libro La Revelación de Jesucristo, escrito por Ranko Stefanovich. Leo. La parte introductoria del prólogo enfatiza puntos que son importantes para comprender las partes difíciles del libro que vienen más tarde. Primero de todos, identifica a Dios como la fuente de la revelación que habla por medio de su Hijo y muestra a su pueblo las cosas que han de suceder. Vamos a comentar el versículo 1 de Apocalipsis 1, comentario directo del doctor Ranko Stefanovich. Leo. Hablando de Juan 1:1, de Apocalipsis 1:1, Juan inicia su libro con la frase la revelación de Jesucristo, que actúa como el título del libro. Denomina al libro la revelación, o sea, Apocalipsis de Jesucristo. Esto puede entenderse de dos maneras, ya sea que las visiones dadas a Juan vienen de Jesucristo o que él, Jesucristo, es la persona revelada. Las dos probables es que, lo más probable es que ambos conceptos son intencionales. El libro de Apocalipsis es quitar el velo de Jesucristo, su revelación, en la cual revela su ministerio posterior al Calvario en favor de la iglesia. El Apocalipsis, así como las escrituras del Antiguo Testamento, Juan 5:39, testifican acerca de Jesucristo. Hasta aquí los dos primeros párrafos. Vamos con el tercero para luego permitir los comentarios. Como tal, el último libro de la Biblia comienza donde terminan los 4 evangelios. En los evangelios
Jesucristo se describe como un hombre de Nazaret, como todos los demás seres humanos. El libro del Apocalipsis explica que con su ascensión, Cristo se sentó en el trono del universo a la derecha del Padre. Allí ya no es más el hombre de dolores, sino, escuche bien, el Rey y Señor sobre el universo entero. Hasta aquí el segundo párrafo. El tercer párrafo. Creo que voy a tener que repetirlo porque no... Bueno, lo repetiremos cuando regresemos porque ya se le acabó el número para ver. Dice, describe como Nazaret, como a todos los demás hombres. A ver esa parte que era casi. Ok, en los evangelios. Ok, nos quedamos entonces con dos párrafos. Vamos a quitar aquí donde empieza en los evangelios como tal. Vamos a decir como tal y vamos a dejar solo dos párrafos. Hasta aquí los dos primeros párrafos. Hasta aquí los dos primeros párrafos. Sí. Vamos a quitar esto y vamos a comentar comentemos los mismos, profe. Bien, vamos con los comentarios de esos dos primeros párrafos, ya que no hubo espacio para poner el tercero. Estamos trabajando en vivo, aquí no hay edición, aquí no hay espacio para borrar los errores, así que ustedes reciban todo clarito. Aquí somos transparentes. Bien, el profe del chat GPT ya hizo la recopilación de la información sobre lo que leímos y nos dice, adelante. Perfecto. En este segmento hemos entrado de lleno al contenido de la página 58 de la revelación de Jesucristo por el Dr. Ranko Stefanovic y hemos visto elementos claves del prólogo de Apocalipsis 1.1.3, todavía en su primera sección. Puntos principales de los dos primeros párrafos comentados. 1. Identificación de la fuente de la revelación. Apócono 1. Se recalca que Dios es la fuente de esta revelación y que lo hace por medio de Jesucristo, quien a su vez la comunica a sus siervos a través de Juan. Esto confirma que el mensaje profético tiene origen divino y autoridad celestial, no humana. 2. El título del libro, La revelación de Jesucristo. Esta frase actúa como título y puede entenderse de dos maneras. A. Que las visiones provienen de Jesucristo, es decir, Él es el transmisor. B. Jesucristo es el contenido revelado, es decir, Él es el centro de la revelación. El Dr. Stefanovic subraya que ambos sentidos son intencionales, y juntos nos muestran que el libro no solo contiene información profética, sino que descubre quién es Cristo y cuál es su obra posterior al Calvario en favor de la Iglesia. 3. Conexión con toda la Escritura 39. Así como las Escrituras del Antiguo Testamento daban testimonio de Cristo, el Apocalipsis también es un testimonio sobre Él. Es decir, este libro no es principalmente para asustar o confundir, sino para revelar a Jesús como Salvador, Rey y Sumo Sacerdote que sigue en la historia. ¿Quieres que ahora continúe con el tercer párrafo de la página 58 para cerrar la idea de esta sección exposición, y luego preparemos una lámina que muestre visualmente estas dos dimensiones de la revelación de Jesucristo? 1. Jesús como transmisor. 2. Jesús como contenido central. Procedemos así, profe. Gracias, profe. Seguimos leyendo ahora el tercer y cuarto párrafo para ver si podemos pasar a la página 59. Dice el tercer párrafo para completar la idea de lo que vimos en los dos primeros. Dice, como tal, el último libro de la Biblia comienza donde terminan los 4 evangelios. En los evangelios Jesucristo se describe como un hombre de Nazaret, como todos los demás seres humanos. El libro de Apocalipsis explica que con su ascensión, Cristo se sentó en el trono del universo a la derecha del Padre. Allí ya no es más
el hombre de dolores, sino el Rey y Señor del universo. Los lectores del libro del Apocalipsis deben entender desde el principio que el último libro de la Biblia no es solo la revelación, como se lo llama comúnmente, de horribles eventos futuros, como la batalla del Armagedón, hambres, persecuciones o juicios de Dios. Más bien, el libro claramente afirma que es la revelación de Jesucristo. Tenía la intención de crear un retrato de Cristo que no se puede encontrar en ninguna otra parte. Personalmente les digo que ni Leonardo da Vinci puede escribir el mejor retrato de Jesucristo que el que está escrito en Apocalipsis. Sigo. El libro señala a Cristo como el que es de la A a la Z de la historia, el principio y fin. Capítulo 2, capítulo 21, versículo 6, capítulo 22, versículo 13. Y el primero y el último, ahora sí, capítulo 1, versículo 17 y el capítulo 2, versículo 8, conjuntamente con el capítulo 22, versículo 13. En estos 5 versículos usted va a encontrar que o dice el principio y el fin o el primero y el último. Él es el contenido mismo del Apocalipsis. Si se quita a Cristo del libro, llegaría a ser un Apocalipsis de Hollywood. De Hollywood. ¿Saben qué es Hollywood? Hollywood es la empresa que hace películas en California. Justamente así se llama la ciudad, Hollywood, pero está en California. Y justamente se le conoce, no, pero la ciudad es Los Ángeles, pero la empresa se llama Hollywood. ¿Por qué? Porque ellos hacen películas. Y si nosotros sacamos a Cristo del Apocalipsis, entonces tendríamos un Apocalipsis de Hollywood. Seguro que a Hollywood le gustaría un Apocalipsis así, con cosas terribles y eventos grotescos. Un libro que presenta un futuro aterrador sin ninguna esperanza. Hasta aquí el contenido de la página 58. Sin embargo, está íntimamente relacionado con lo que vamos a ver comenzando en la página 59, que ya estudiamos en algún momento de la semana pasada, pero que va a quedar como tema de estudio para el siguiente bloque. Profe, analicemos entonces estos dos párrafos, el tercero y el cuarto de la página 58 de este extraordinario ejemplar de la revelación de Jesucristo. Tremendo libro del doctor Ranko Stefanovic. Por cierto, el doctor Ranko Stefanovic estuvo aquí en Panamá ya hace algún tiempo y fue cuando compramos este maravilloso libro que está en nuestra casa publicadora, en nuestra librería aquí en Panamá, y que yo pensé que tenía el autógrafo del doctor, pero ahora lo estoy buscando y no lo tengo, así que voy a tener que mandarlo para que me lo autografíe. Adelante, profe, con los comentarios de estos dos capítulos. Bendiciones. De estos dos versículos, párrafos. Bien, a ver quién está por aquí. No tengo, en la tarde es difícil que vaya a tener con quién tener en la mesa redonda porque todo el mundo está trabajando. Hermana Nora Santos, ¿qué me dice? Déjeme saber ahí que me está escuchando. Déjeme algún comentario ahí para saber que usted está entendiendo. Yo la felicito, usted siempre está pendiente. Estoy también en YouTube, por si acaso alguien quiere vernos en YouTube. Adelante, profe, ¿qué me tiene Excelente para este avance. comentario?
Con estos dos últimos párrafos de la página 58, el Dr. Ranko Stefanovic redondea la idea central de este primer gran bloque del prólogo, Apocalipsis 1:1-3, y nos ofrece una visión mucho más elevada de Cristo. Comentarios sobre el tercer y cuarto párrafo, 58. 1. Cristo en el Apocalipsis no es solo el Jesús histórico, sino el exaltado. Los evangelios lo presentan como el hombre de Nazaret, humilde y sufriente, el varón de dolores. Apocalipsis inicia donde terminan los evangelios, después de la resurrección y ascensión, mostrándolo en el trono del universo, ya no limitado por la encarnación, sino reinante y glorioso. 2. El libro no es una galería de catástrofes, sino un retrato de Cristo. Muchos leen Apocalipsis solo para buscar el Armagedón, las plagas, las persecuciones, etc. Stefanovic insiste en que el centro no es el terror, sino la esperanza en Cristo, que gobierna la historia y la redime. Si quitamos a Cristo, dice, sería un Apocalipsis de Hollywood, espectacular pero vacío, lleno de miedo sin salvación. Tristos como Alfa y Omega, primero y último, Apocalipsis 1:17, 21:6, 22:3. Estas referencias muestran que Él es el principio, el fin y el centro de todo el relato profético. Sin Cristo, el libro pierde sentido. Con Cristo, todo lo que parece juicio encuentra su propósito redentor. Conclusión de la página 58. El Dr. Stefanovic nos enseña que antes de abrir los sellos, ver las trompetas o entender las bestias, debemos enfocar la mirada en el Cristo glorificado que revela su obra posterior al Calvario. Esta es la clave para no caer en interpretaciones sensacionalistas. Desea que ahora preparemos una lámina resumen visual de la página 58 completa, mostrando las dos dimensiones de la revelación, Cristo como transmisor y como contenido, su posición como Alfa y Omega, y el contraste entre Apocalipsis de Cristo versus Apocalipsis de Hollywood. O pasamos directo a la página 59 para enlazar y seguir la continuidad. Gracias, profe. Vamos con las láminas, profe. Ya no tenemos tiempo para ver la página 59 en este programa, ya que este programa está limitado a 1 hora y nos queda, queda casi nada. Prácticamente ya estamos sobre la hora. Así que solo me queda tiempo para presentar las láminas. Adelante, profe, con la lámina. Gracias. Ok, mientras el profe prepara la lámina, quiero decirle que cuando se presenta el libro de Apocalipsis sin Cristo, son muchas las personas que lamentablemente aceptan unirse a la fe por miedo. Déjame responderle al profe la pregunta. Profe, mejor vamos a hacer la lámina con los textos, incluyendo los textos, para que se tenga una mejor pedagogía. Se puedan ver las partes claramente. Gracias. Bien, les decía que cuando usted asiste a una conferencia en la que se presenta los eventos del Apocalipsis sin Cristo, generalmente estas personas que aceptan
entrar o prepararse para el final. Ven el final muy, muy cerca. Y cuando pasan los años y los eventos no se cumplen, se van enfriando. ¿Por qué? Porque se hicieron cristianos por miedo. Pasado el tiempo se pierde el miedo y regresan a su viejo estado. Esta es la situación que ocurre cuando, cuando presentamos las profecías sin Cristo y resaltamos la bestia, el cuerno pequeño, eh, la, la, las destrucciones, el mundo se asusta. Y cuando todo el mundo se asusta, bueno, ¿quién se salva? Terminan creyendo que para salvarse necesitan bautizarse, corren a bautizarse por miedo, y pasado el tiempo se fue el miedo y dicen, estos me engañaron. Pero claro, porque no te presentaron a Cristo, te presentaron los eventos que han de suceder y te lo presentaron hasta mal, porque presentar un evento donde Cristo es el centro del evento sin Cristo es una mala presentación. Bien, ya tenemos las láminas, ya están. Vamos a copiarlas para poder ampliarlas. Aquí estamos haciendo la colección. Esta es la tercera. Esta es página 58. Ok. Vamos entonces a ver. A ver qué aquí. Ok, ahí está. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Aquí está. Vamos a abrir a esta niña. Vamos a ponerla aquí. Bien, la ponemos aquí. Bien, aquí está la lámina. Estructura quiástica de Apocalipsis, usando el método de que nosotros conocemos como emparedado, pero que técnicamente es quiástica. Vemos que comienza con la revelación de Jesucristo y termina con la revelación de Jesucristo. ¿Ok? La segunda parte es el saludo, es la doxología, ¿ve? Y acá tenemos la declaración del tema, ¿ok? Y cierra con la revelación. Ahí está la primera estructura quiástica o del emparedado. Adelante.
Perfecto, hagamos la comparación detallada entre los dos emparedados, Apocalipsis y Éxodo, resaltando cómo ambos revelan a Cristo como el centro de la historia. NARP 1. Punto de partida, esclavitud y pecado. Éxodo. El pueblo de Israel inicia en esclavitud en Egipto, Ex 1, 2. Apocalipsis. La humanidad inicia atrapada en la rebelión y la opresión del pecado, porque mensajes a las iglesias. Paralelo. Ambos muestran la necesidad de un libertador, la intervención divina. Éxodo. Dios envía a Moisés como libertador y se manifiesta con señales y plagas. 3:12. Apocalipsis. Cristo aparece como el Hijo del Hombre caminando en medio de las iglesias y abre el plan profético. Apoc 1:2-20, 5:6-10. Paralelo. La liberación no inicia por esfuerzo humano, sino por intervención divina. 3. El centro del emparedado. El sacrificio y la presencia de Dios. Éxodo. La Pascua y la sangre del Cordero protegen a Israel. Éxodo 12. Luego, en el Sinaí, Dios entrega su ley y habita entre ellos en el santuario. Apocalipsis. En el centro, Capsule 12-14, vemos la gran controversia, el triunfo del Cordero, los mensajes de los 3 ángeles y la fidelidad de los santos. Paralelo, el Cordero Cristo es el corazón de la liberación. En Éxodo como el Cordero Pascual, en Apocalipsis como el Cordero inmolado pero victorioso. 4. El camino hacia la victoria. Éxodo. El pueblo peregrina por el desierto, enfrenta pruebas, recibe maná, agua y dirección divina. Éxodo 15-18, 32-34. Apocalipsis. La iglesia atraviesa pruebas, sellos, trompetas, persecuciones. Apoc 6-11, 15-18. Paralelo. Dios sostiene a su pueblo con su palabra y presencia en medio de la prueba. 5. Conclusión. Liberación y presencia eterna. Éxodo. Culmina con la construcción del santuario y la presencia de Dios habitando en medio de su pueblo. Apocalipsis. Culmina con la nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios con los hombres, donde no habrá más llanto ni dolor. Apoc 21-22. Paralelo. La meta en ambos es la misma. Dios habitando con su pueblo. En resumen, el método emparedado en Éxodo y Apocalipsis muestra inicio con esclavitud y opresión, centro, el sacrificio del Cordero y la presencia divina, fin, liberación y restauración eterna. Cristo es la clave que une ambos emparedados, el Cordero de la Pascua y el Cordero vencedor del Apocalipsis. ¿Quieres que ahora te prepare una lámina final de cierre con esta comparación completa y esquematizada como las anteriores, visual y con los 2 emparedados lado a lado? ¿O prefieres que haga un cuadro sinóptico con las 5 secciones paralelas para usarlo como material de repaso? Bien, profe, vamos a hacer primero la lámina para cerrar y luego el cuadro sinóptico para usarlo en el repaso de la próxima clase. Gracias. Bien, gracias, hermana Nora. Gracias. Sí, gracias, muchas gracias. Dice la hermana Nora. Sí, mi amado hermano. Y dice también, hermosa palabra. Gracias. Estamos trabajando con el cierre ya de este programa y vamos con la última lámina que el profe está preparando para cerrar este programa. Quiero recordarle que estamos trabajando con el emparedado bíblico. El emparedado bíblico, también conocido como estructura quiástica, donde un pasaje comienza y termina con la misma expresión o hablando del mismo asunto. Luego da cierta información que repite antes de terminar el pasaje y finalmente en el corazón pone el tema central. Esto es el método de el emparedado o quiástica, una quiástica. Bien, falta poco ya para tener la lámina casi lista. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla. Aquí nos dice cómo va. Ya pasó de la mitad. Estamos por verla. Y vamos a ver, creo que tengo por acá, déjenme buscar la lámina de esta mañana, donde vimos el emparedado de esta mañana. Aquí está.
Vamos a ver la lámina de esta mañana. Esta mañana vimos el emparedado, este emparedado está aquí. Aquí está el emparedado que vimos esta mañana. Ve el emparedado de Apocalipsis 1:3. Leer el libro, comienza con leer el libro y termina con leer el libro. Sigue, habla de la muerte, Apocalipsis 1, 2 y 3, o sea, del 1 al 3. Sigue con la muerte y antes de terminar el capítulo 3, habla de la muerte otra vez y en el centro, el capítulo 2, nos muestra cómo guardar la profecía. Vamos entonces a ver, aquí está la lámina, aquí está la lámina, vamos a hacerla más grande. Bien. Ok, aquí está el análisis completo. En el Éxodo, primero, punto de partida, esclavitud y pecado. En Apocalipsis, la humanidad inicia atrapada en la rebelión y la opresión del pecado. Segundo, en el Éxodo, intervención divina. En ambos, ¿no? Intervención divina. Pero en el Éxodo, Dios envía a Moisés como libertador y se manifiesta con señales y plagas. En Apocalipsis, Cristo aparece como el Hijo del Hombre, caminando en medio de las iglesias y abre el plan profético. El tercer punto del emparedado es el centro del emparedado, el sacrificio y la presencia de Dios. En el Éxodo, la Pascua y la sangre del Cordero protegen a Israel. Luego, en el Sinaí, Dios entrega su ley y habita entre ellos en el santuario. En Apocalipsis, en el centro, Apocalipsis 12 y 14, vemos la gran controversia, el triunfo del Cordero, los mensajes de los tres ángeles y la fidelidad de los santos. Y como cuarto punto, el camino hacia la victoria. En Éxodo, el pueblo peregrina por el desierto, enfrenta pruebas y recibe la victoria cuando entra a Canaán. En Apocalipsis, la iglesia atraviesa pruebas, sellos, trompetas y persecuciones y también recibe la victoria cuando entra entrará a la nueva Jerusalén. Veamos a ver si tenemos la lámina completa acá. Esta también es de la página 58. Así que se queda ahí mismo. Bien, vamos a ver cómo abre. A ver si no le falta algún pedazo. Aquí está. Vamos a agrandarla. Ajá. Enfrenta pruebas y recibe también. Ok. Vamos entonces a minimizarla y bien, profe, vamos a hacer el análisis de la lámina comparativa entre el emparedado en Éxodo y el emparedado del libro de Éxodo y el emparedado del libro de Apocalipsis. Adelante con su explicación, que estoy seguro que es mejor que la mía.
Antes de despedirnos, profe, vamos a explicar la última lámina, que yo más o menos la expliqué, pero sé que puede algo, estoy seguro que hay puntos que se me han escapado. Vamos a explicar el emparedado con el libro de Éxodo y el emparedado con el libro de Apocalipsis. Muy bien, ya tenemos la información. Vamos entonces a escuchar. Ahora sí. A mi Perfecto. derecha está Vamos a la hacer la gráfica. explicación comparativa detallada entre ambos emparedados, estructuras quiásticas, integrando lo que usted explicó y reforzando los puntos que pueden haberse escapado. NASH 1. Estructura quiástica, método emparedado, Apocalipsis, referencia, las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Rebanada de pan A, inicio y cierre. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen. Apocalipsis 22:7, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Significado. Comienza y termina con la lectura y la obediencia al libro, marcando el marco de referencia. Rebanada vegetal B, segunda y penúltima. Apocalipsis 14:13, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Significado, la esperanza en medio de la muerte y la resurrección futura. Centro del emparedado, doble queso, lo más importante. Apocalipsis 16:15, guardar las ropas. Apocalipsis 19:9, invitación a las bodas del Cordero. Significado, la preparación y la comunión final con Cristo son el corazón del mensaje. Estructura quiástica. Éxodo referencia, evento de la liberación de Israel. Rebanada de pan A, inicio y cierre. Inicio, la opresión en Egipto y el clamor del pueblo, Éxodo 1. Cierre, la libertad consolidada y la adoración a Dios en el Sinaí, Éxodo 24. Significado, comienza con esclavitud, termina con adoración y pacto. Rebanada vegetales segunda y penúltima, plagas y milagros, Éxodo 7:12. Provisión en el desierto, maná, agua, protección, Éxodo 15:17. Significado, Dios interviene con poder y sostiene a su pueblo. Centro del emparedado, doble queso, el núcleo, el paso por el Mar Rojo, Éxodo 14. Significado, el clímax de la liberación y la señal de salvación. Comparación y lección espiritual. Ambos comienzan y terminan con un marco de referencia divino, lectura obediencia en Apocalipsis, esclavitud, liberación en Éxodo. El centro en ambos es la intervención salvadora de Dios. En Éxodo, el Mar Rojo. En Apocalipsis, la preparación de las ropas y la unión con el Cordero. La estructura quiástica resalta la importancia del centro, no solo el principio ni el fin. El doble queso es lo que nutre todo el emparedado. Quiere que prepare una lámina explicativa con esta comparación detallada, Apocalipsis versus Éxodo, pero esta vez con texto completo en cada capa, para usarla como enseñanza visual? ¿O prefiere que haga primero un cuadro sinóptico en texto y luego la lámina? Profe, vamos con la lámina y la vamos a utilizar conjuntamente con el cuadro sinóptico en la versión de la próxima reunión, recordando que nos queda pendiente el, nos queda pendiente el, ya le digo, el cuadro sinóptico con las 5 secciones paralelas de lo que hemos estudiado hoy. Entonces, esas láminas nos quedan pendientes. Vamos entonces a trabajar con el resumen y la conclusión del estudio de hoy para nuestro cierre, y para la tarde, en la noche, cuando regresemos a las 8, veremos las láminas que quedan pendientes. Adelante, profe, con el resumen y conclusión.
Gracias, Rosy. Aquí va el resumen y conclusión de lo que hemos estudiado hoy, integrando los elementos principales para cerrar la sesión y dejar el camino preparado para el repaso de la noche. Resumen del estudio de hoy. Tema central. Hemos profundizado en el prólogo del libro de Apocalipsis 1.1.3, utilizando el comentario del Dr. Ranko Stefanovic, páginas 58 y 59, aplicando el método historicista. 2. Ideas principales destacadas. Cristo es el centro del Apocalipsis. No es un libro de terrores ni de catástrofes sensacionalistas. Es la revelación de Jesucristo, su ministerio celestial y su obra en favor de la Iglesia. Doble sentido de la frase la revelación de Jesucristo. Las visiones vienen de Cristo y a la vez Cristo es la figura revelada. Conexión entre los Evangelios y Apocalipsis. Los Evangelios presentan al Cristo humilde y sufriente. Apocalipsis revela al Cristo glorificado y reinante. Estructura quiástica aplicada al Apocalipsis. Nos muestra que el mensaje está diseñado pedagógicamente para guiar desde la lectura y obediencia inicial hasta la unión final con el Cordero. Relación con Éxodo. Vimos cómo el patrón divino de liberación, pacto y adoración se repite tanto en la historia de Israel como en el Apocalipsis. 3. Llamado a la iglesia de hoy, a no quedarse en el miedo ni en la curiosidad morbosa de eventos futuros, sino a centrar la mirada en Cristo y en su obra continua. Conclusión. El Apocalipsis no es un libro cerrado, sino abierto para el tiempo del fin. Daniel 12:4 nos advirtió que la ciencia se multiplicaría y Dios usa estos medios, incluyendo la tecnología, para que el mensaje sea más claro y accesible. La clave interpretativa es Cristo mismo. Si lo sacamos del centro, convertimos el Apocalipsis en una historia de terror de Hollywood. Si lo mantenemos, es un mensaje de esperanza. La lección de hoy nos invita a leer, oír y guardar Apocalipsis 1:3. Porque esa es la verdadera bienaventuranza prometida. ¿Quiere que le prepare también una frase de impacto o lema conclusivo para cerrar el bloque, algo breve que la audiencia recuerde? Y la incluimos ya como texto base para la oración final de la hermana Rosa. Perfecto, profe. Me parece que hace falta una frase bomba para esta lección. Adelante con esa frase bomba. Si quitas a Cristo del Apocalipsis, te queda miedo y lo pones en el centro, te queda esperanza. Muy bien, si quitas a Cristo del Apocalipsis, te queda miedo. Si lo pones en el centro, te queda esperanza. Profe, vamos a hacer una lámina con esta frase bomba. Vamos a hacer una lámina que tanto gráfica como con palabras, que se vea la frase bomba. Adelante con la gráfica. Si quitas a Cristo del Apocalipsis, te queda miedo. Si lo pones en el centro, te queda esperanza. Bien, la hermana Rosa no está, así que me toca orar a mí. Bien, vamos a orar mientras que se prepara la gráfica. Señor, agradecido estamos con el estudio que hemos hecho en esta hora y media, casi hora y media, de transmisión vespertina. Daniel oraba 3 veces al día y nosotros también queremos hacerlo 3 veces al día. Por ello, Padre Santo, reactivamos este estudio de las 3 de la tarde en la medida de nuestras posibilidades y rogamos, Dios, que nuestros amigos puedan
comprender cada palabra que hemos presentado en esta hora. No es fácil lo que estamos haciendo y por eso pedimos su dirección. Si fuera fácil, seguro que nosotros podríamos hacerlo sin su dirección, pero reconocemos que no es fácil. Cada una de las explicaciones, cada uno de los análisis quiásticos y de emparedado que hemos realizado de los libros que estamos estudiando, nos revelan grandes verdades. Gracias, Señor, por su Espíritu Santo que condujo esta reunión. Oramos por la hermana Nora Santos y su diabetes. Oramos por sus hijos, Paolo y Jade. Por su hermana Gladys y su hermano Nahum. Sí, Señor. Oramos por la familia completa. Oramos por la hermana Ramona Britton Cruz. O Cruz Britton, perdón. Oramos para que ella y su familia en Cuba puedan estar en paz. Oramos, buen Dios, por el hermano Eric Gramajo en Guatemala. Por la hermana Elena en Nueva York. Por el hermano Valderamar, en Venezuela. Por César Reyes en Panamá y los centuriones Jarvis aquí en Panamá. Gracias, Padre, por Jesús. Amén. La lámina está lista. Vamos a descargarla para que la puedan ver mejor. Sí, Señor. Esta es también de la página 58 y en la 05. Página 58. Vamos a abrirla de una vez. Abrir el archivo. Aquí está. Y vamos a ponerla en grande. Aquí está Si quitas a Cristo del Apocalipsis, te queda miedo. Si lo pones en el centro, te queda esperanza. Con esta frase terminamos nuestro estudio de hoy. El Señor les bendiga. El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentaron desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para siempre, recordándole que si quitas a Cristo del Apocalipsis, te queda miedo. Si lo pones en el centro, te queda esperanza. Dios les bendiga y guarde. Nos vemos a las 8 de la noche con el cierre del día. Bendiciones.